Buenas tardes, amigos. Los saludo en nombre del Señor. Los invito hoy a leer un momento la palabra de Dios, la cual hoy se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Les doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Toda la palabra de Dios está inspirada a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos entender ni tampoco podríamos comprender la revelación de la palabra de Dios. Este versículo nos enseña y nos habla cuán importante es conocer a Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Por eso que en Hebreos el predicador nos exhorta a poner nuestros ojos en Jesús, ya que es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa que sea el autor y consumador? Significa que Jesucristo fue Él mismo quien planificó todas las cosas en Él para poder salvarnos, como así también en qué cosas nosotros debemos de creer para ser salvos. Él es el autor y consumador. Lo mismo que Él planificó y determinó en la antigüedad, Él vino a esta tierra y lo ejecutó conforme a su propia palabra. Por eso Él es el autor y consumador de la fe. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sin Jesús no tendríamos fe y no existiría la fe. Sin Jesús no existirían las promesas, ni mucho menos nuestra salvación. Sin Jesucristo nadie podría conocer al Padre, ni mucho menos entrar al reino de los cielos. Por eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si alguien quiere encontrar la verdadera fe, tiene que poner los ojos en Jesús. Por eso que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino es por medio de Él. Porque Él es el consumador de la fe y además el autor. Él determina o Él determinó en qué debíamos de creer para poder ser salvo. Sin Jesús no existe salvación. Sin Jesús nadie puede entrar al reino de los cielos. Si nosotros no conociéramos a Jesucristo, es imposible que conociéramos la verdad. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entender esas simples palabras no significa llegar y hablar por decir, sino entender la profundidad de estas palabras, las cuales solamente se pueden entender a través con la sana doctrina, con el entendimiento revelado a través del Espíritu y la sabiduría que Dios nos pueda dar para poder conocer plenamente a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Jesús dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Jesús dijo: júntese las aguas en un lugar,
y aflore lo seco. Separó las aguas de las aguas. Jesús lo dijo. En el Antiguo Testamento Jesucristo se presentó como Jehová, el yo soy. Y en el Nuevo Testamento Jesús se presentó como el Hijo de Dios, el enviado de Dios, Padre, Jesucristo, el ungido Salvador. Por tanto, llegar a entender y comprender la importancia de conocer a Jesús es entender que sin la palabra de Dios nadie podría conocer la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús dijo cómo nosotros deberíamos ser salvos. Y Jesús vino a esta tierra y conforme a su palabra hizo. Y nada escatimó. Y en nada él lo tomó con menosprecio. Luego dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Jesús vino a este mundo para salvar al mal vil pecador. Esa fue la misión que Jesús se impuso. No vino a enseñarlos moralidad, no vino a enseñarlos cómo vestirnos, no vino a enseñarnos cómo hablar o cómo comportarnos. Jesús vino a esta tierra a salvarnos. Por eso la Biblia dice que todo aquel que en él crea será salvo. Creer en Jesucristo significa conocerle, saber quién es él, lo que prometió y lo que cumplió. Jesús dijo, él es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, esta palabra es inspirada por Jesucristo. Esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Esta palabra es inspirada por Dios Padre. Ninguno de ellos puede salvar para nuestra salvación. Pero el autor y consumador de la fe tiene un nombre. Y ese nombre está por sobre todos los nombres aquí en la tierra. Y su nombre es Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe viene por el oír palabra de Dios. Por lo tanto, Él como autor y consumador de la palabra de Dios, Él va a ser el encargado de juzgar a la humanidad. Por eso Él se sienta a la diestra del Padre para en los últimos tiempos juzgar a todos aquellos que no le creyeron. Porque todos aquellos que le creyeron estarán en la presencia de Dios Padre y en la presencia de Jesucristo en el reino de los cielos. Porque el juicio de los salvos Jesús lo pagó. Pero aquellos que no crean que Jesús pagó su propio juicio o sus juicios y que los redimió de todos los pecados perfectamente, cuenta darán en los últimos tiempos. Por eso existen dos resurrecciones. En la primera resurrección se van los salvos, los justos. Y en la última resurrección son de los condenados. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el Antiguo Testamento Jesús nos implementó la ley de remisión de pecados, donde ahí en esa ley de remisión de pecados nos enseña cómo el pueblo de Israel tenía que creer y hacer para poder recibir el perdón de sus pecados y continuar siendo el pueblo de Dios. Y para eso la ley de remisión de pecados instauró
sacerdotes, ofrendas, un lugar, un altar para poder hacer los sacrificios que Dios había determinado. Lo primero que un pecador debe de hacer es reconocer su pecado. Luego confiar en aquel que le va a entregar el perdón. Y una vez que reciba el perdón, confiar en que aquella persona que le dio el perdón tomó sus pecados y por lo tanto es limpio. ¿Qué es primero? Creer o confiar. Para poder creer en la palabra de Dios, primeramente hay que confiar que la palabra de Dios es la verdad. Si no confiamos que la palabra de Dios es la verdad, no vamos a poder creer de ninguna manera como Dios manda. Aquellos que dicen que creen en Dios pero no confían en la palabra de Dios, no van a tener la fe que Dios demanda. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, aquellos que quieran agradar a Dios deben de tener a Jesús en su corazón, porque sin Jesucristo no tendríamos la fe que Dios demanda. Cuando Dios mire nuestros corazones, Él en nuestro corazón debe ver a su Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Si no logra ver a Jesús en nuestros corazones, Dios Padre nunca nos va a reconocer, porque Él ama a su Hijo Jesucristo, y por amor a Él es que somos salvos y rescatados. Dios Padre no habita donde hay pecado, y su Hijo Jesucristo es el único santo y justo. Pero si Jesús mora en nuestro corazón conforme dice la Escritura, vamos a ser justos y santos delante de Dios Padre, porque va a haber a Jesús en nuestro corazón. Eso se llama aprender a vivir bajo la gracia de Dios. Eso es entender la justicia de Dios. No somos salvos por nuestros méritos, somos salvos porque hemos creído en la palabra de Dios y porque Jesús mora en nuestros corazones, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no somos salvos. Por mucho que digamos, Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre, hice milagros en tu nombre, yo siempre creí en tu nombre, levanté muchas iglesias en tu nombre, pero el Padre te declarará, nunca te conocí, hacedor de maldad. Por eso que es muy distinto decir que uno es creyente que decir que uno es hijo de Dios. Es distinto caminar en el Espíritu que caminar en la carne. Es muy distinto tener sabiduría mundana que tener sabiduría espiritual. Es muy distinto entender la Biblia bajo la letra que recibir la revelación de la Escritura por el Espíritu Santo. Son dos caminos muy distintos. Una es la puerta ancha y otra es la puerta angosta. La puerta ancha de perdición son aquellos que creen en la letra, son aquellos que se andan preocupando de la genealogía, son aquellos que se andan preocupando de la apariencia, son aquellos que se andan preocupando de las obras, son aquellos que se andan preocupando cómo vestirse, cómo hablar, de la apariencia o del qué dirán. Por fuera se visten como santos, pero sus corazones siguen estando llenos de pecado, porque no han conocido al autor y consumador de la fe y porque no conocen la palabra de verdad. Por eso que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para estar en verdad hay que conocer a Jesucristo. No basta con invocarlos, hay que saber quién es Él, qué nos prometió. ¿Qué nos prometió Jesús en el Antiguo Testamento? Nos prometió que nos iba a salvar. ¿Qué nos prometió el Padre? Que Él iba a enviar a su Hijo a salvar al más vil pecador. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿Y cómo lo iba a hacer para salvarnos?
Iban a poner las manos sobre el macho cabrío, iban a poner las manos sobre su propio hijo para pasar todos los pecados de la humanidad sobre la carne de Jesús. Y una vez que Jesús tomara todos los pecados, así como el macho cabrío en el Antiguo Testamento, tenía que derramar su sangre hasta morir. Y así el pueblo recibía remisión de pecados. Y así nosotros recibimos remisión de pecados. Tal como la ofrenda en el Antiguo Testamento, así también toda la humanidad en estos tiempos recibe la remisión de pecados. ¿Tú has ido al Jordán a imponer las manos sobre la cabeza de Jesús? ¿Tú entiendes por qué Juan Bautista, o del tiempo de Juan el Bautista, los cielos son arrebatados? Sin Juan el Bautista no existiría la salvación, porque el trabajo de Juan el Bautista era pasar todos los pecados de la humanidad sobre la carne de Jesús. Por eso que no existe un hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista nos representó a toda la humanidad aquí en la tierra. Y entender esta revelación, entender esta verdad, es por la fe. ¿Es por la fe en qué? En el autor y consumador, que se llama Jesucristo. Por eso que Jesús buscó a Juan, y de ese tiempo, y de ese momento que tomó los pecados de la humanidad allá en el Jordán, comenzó su ministerio, y comenzó a predicar, y fue llevado por el Espíritu al desierto, y hasta el mismo diablo se le apareció el desierto, porque no pudo aguantar la tentación del diablo de ver tanto pecado concentrado en una sola persona. Y pensó, el diablo en su mente pensó, que podía tentar a Jesús, producto de tanto pecado que tenía en su carne, pensó que Jesús se iba a debilitar. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo venció por su palabra. Por eso es que es importante entender la palabra de Dios, porque la primera batalla espiritual es el entendimiento en la palabra de Dios. Y muchos fallan en esa primera batalla espiritual, porque no logran entender la verdad y toman un camino desviado, el cual parece recto, pero es de perdición, porque no han entendido la verdad. Piensa que basta con invocar a Jesús, ya somos todos salvos. Y eso es una mentira del diablo que instaló a lo largo de los tiempos. El diablo está desde el comienzo de los tiempos. También conoce la Escritura y usa a aquellos que predican para hablar cosas que no son. Al diablo no le importa que tú creas en Jesús. Al diablo lo que le importa es que tú no conozcas la verdad. O sea, hasta el mismo diablo ve a Jesús y cree en él, pero se va a ir al infierno. Y así como el diablo, muchos creen en Jesús, pero ni siquiera lo han visto. Y se van a ir al infierno por mucho que le digan Señor, Señor. Hoy la palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el Dios todopoderoso. Él es nuestro Salvador y nos dijo cómo nos iba a salvar. Por eso Juan nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas son añadiduras. Buscar el reino de Dios y su justicia significa leer la Escritura, pedirle a Dios que te dé la revelación, y si no, Dios no te da la revelación, pídele a Dios que te guíe hacia un hombre que tenga la revelación de Dios, el cual te pueda enseñar y guiar en la palabra de verdad y espiritual. Muchos han fracasado y muchos han entregado su vida entera a la religión. Muchos han hecho muchas cosas en el nombre de Jesucristo,
pero no han conocido la verdad. Engaño del diablo. ¿De quién es culpa? ¿De Dios? ¿O es culpa de nosotros que no nos preocupemos de leer la Escritura y de verificar que las cosas que sabemos son la verdad? ¿O si nos falta algo para estar en plena verdad y certidumbre? ¿De quién es culpa? ¿De Dios o de nosotros? Tenemos que hacer conciencia en nuestra propia vida. Cada día que Dios nos da en esta tierra es para que busquemos su rostro. ¿Y dónde buscamos el rostro de Dios? ¿En nuestros pensamientos? ¿En nuestras emociones? ¿En un sueño? ¿En una revelación? ¿O podría sentarnos en una banca dentro de las iglesias? Dios se encuentra en las Escrituras. Juan nos dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas halláis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios. Aquellos que quieran conocer a Dios, lean la Escritura, porque ella no te va a engañar. Pero muchos buscan el adivino, el que te habla al oído, ese profeta que te dice: hijo mío. Y si tú no tienes discernimiento, vas a saber tú si es un demonio o el mismo diablo que te habla al oído y te dice: hijo mío. O es el Espíritu Santo. Si no tienes discernimiento, ve a la segura. Y el momento seguro y lo más seguro que nosotros tenemos es la Escritura, porque ella es inspirada por Dios. Hasta una revelación nosotros nos podemos equivocar. ¿O acaso el diablo no tiene poder para darte revelaciones? El diablo, el único poder que no tiene es sobre la vida y la muerte. Y eso es un atributo esencial y único de Dios. Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, y el diablo no lo tiene. Pero el diablo también sana, el diablo también profetiza, el diablo también se disfraza como ángel de luz. ¿Disciernes? Si no disciernes, guarda silencio, aprende a oír. Si no disciernes, lee la Escritura y aprende. Y pídele a Dios que te haga entender. Pídele sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Porque un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Y no existe mayor discernimiento que discernirse uno mismo. Es fácil ver la paja del ojo ajeno, pero ver el tronco que cubre nuestra vista, ¿quién lo podrá ver? El insensato. No lo puede ver el insensato, pero aquel que es prudente, aquel que es manso de corazón, aquel que es humilde en el espíritu, sí podrá verlo, ¿cierto? Porque a ese Dios no lo desprecia, a ese Dios lo va a tomar y lo va a guiar hacia su presencia, le va a ir enseñando el camino hasta que él tome del árbol de la vida y pueda comer de ese fruto y sea salvo. Ese es el trabajo de Dios que hace en cada uno de nosotros. Pero si nosotros no leemos la Escritura y nos encanta pensar que somos los hombres más sabios o las mujeres más sabias del mundo, porque alguna vez quizás nos congregamos, porque quizás alguna vez tuvimos la oportunidad de predicar, o porque quizás alguna vez nos dieron algún cargo dentro de una iglesia, ya pensamos y creemos que conocemos todas las cosas de Dios, que ya difícilmente podremos aprender cosas nuevas. Y si la iglesia está mal, es culpa del hombre, es culpa del pastor, pero no es culpa de nosotros. Siempre culpamos al resto de las personas y no miramos nuestra propia paja. Tenemos que nosotros escudriñar la Escritura. Tenemos que preocuparnos de conocer a Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Si no conocemos a Jesús, en nosotros no hay salvación. Y no importa cuánto tú digas que crees en Él. No importa cuántos milagros hayas recibido en tu vida. Porque la salvación no es por los milagros que uno haya recibido o por las sanidades que uno haya recibido. La salvación es por fe. Y la fe viene por el oír palabra de Dios. Si no creemos en la palabra de Dios tal como está escrita,
por muchos milagros que hayamos recibido, por muchas profecías que hayamos recibido, no vamos a ser salvos. Y eso lo dice la Escritura. Por lo tanto, conocer la verdad es lo primero que el ser humano debe de hacer en este mundo. Porque esta carne perece. ¿Quién conoce los días de su vida aquí en la tierra? Nadie, ¿cierto? Pero después de nuestra partida es una eternidad. ¿En dónde? ¿En el infierno o en el cielo? Y esa es nuestra decisión de cómo nosotros queramos vivir aquí en estos momentos, aquí en la tierra, con esta apariencia de carne, es la decisión que nosotros debemos de tomar. Si queremos entrar al reino de los cielos, corre, pone los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él nos dice en qué creer y cómo tenemos que creer. Y aquellos que creen como Jesús quiere que nosotros creamos, van a ser salvos, van a ser aprobados por Dios y van a tomar su salvación. Y nunca más te vas a poder apartar de Él, a menos que tú deseches tu fe y comiences a creer en otras cosas. En ese caso, tu fe se ha perdido y por lo tanto tu salvación también se perdió. Y luego de eso, ¿podrás volver nuevamente a creer? De ninguna manera. Porque Jesús murió una sola vez por cada persona. Y la salvación se recibe una sola vez. Y se cuida, se protege. La Biblia dice, de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. ¿Recibiste la salvación? Protégela, cuídala. ¿La perdiste? Eres errante aquí en la tierra. Eres un muerto en vida. Y tu último destino va a ser el infierno. Porque Jesús no puede venir una segunda vez a salvarte a ti, pues. Jesús ya vino. Ya nos salvó. Tomaste la salvación. La perdiste. Te fuiste al infierno. Y eso es una realidad. Y el que quiera recibirlo con humildad, gloria a Dios. Y el que no, soberbio. Porque Dios no actúa conforme a tus propósitos. Dios actúa conforme a la voluntad de Él. Y conforme a su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni mucho menos para que se arrepienta. Dios dijo, y así va a ser. Por eso que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquel autor y consumador de la fe es aquel que va a juzgar a la humanidad. Por eso Él se va a sentar a la diestra del trono de Dios. Y aquel que se sienta a la diestra del trono de Dios va a ser aquel que va a juzgar a toda la humanidad. Y esa es la importancia de poder conocer a Jesucristo y conocer su palabra. Sin el entendimiento y sin la inteligencia y sin conocer a Jesús, es imposible que las personas puedan recibir la salvación. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que Dios abra tu entendimiento y recibas sabiduría, inteligencia de lo alto. Y que en algún momento Dios toque tu vida, tu corazón, para que comiences a correr a la presencia de Él. Y pongas tus ojos en Él. Y comiences a buscar el rostro de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. Por eso Él dijo que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Nadie puede transitar esas sendas hacia el reino de los cielos si no es por medio de Jesús. Yo soy la verdad, dijo, porque Él instaló su palabra. Él nos dio la ley de remisión de pecados y así conforme a esa ley nos salvó. Y Él es la vida.
porque Él cumple sus promesas, porque todos aquellos que crean conforme a la Escritura van a ser salvos. Es fácil decir, ¿cierto? Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero entender esas palabras, conocer a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, te da certeza y seguridad. Estar parado sobre la roca, eso es fe, eso es convicción, eso es certeza. Y eso es la fe, la certeza y la convicción de las cosas que no se ven. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios te bendiga esta tarde. Y te invito a orar y dar gracias por esta palabra. Padre, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y sus misericordias. Implorando que cada oyente y cada alma que va a oír esta palabra sea bendecida, Padre Santo, y seas tú guiando cada corazón. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y tu nombre sea glorificado en cada vida. Salva con brazos fuertes y llenos de amor y misericordia. Restaura y seas tú glorificándote en cada hogar, en el hospital, en las calles, donde quiera que haya un alma necesitada, seas tú obrando en esas vidas. Gracias por esta bendición de permitirme predicar su palabra, mi Dios, y esperando que tú sigas guardándome, protegiendo y librándome de todo mal. En tu mano encomiendo mi vida, como así también mis bienes. Todo está delante de ti. Bendiga mi prole, mi familia, y todo lo que yo haga en tu nombre, Padre Santo, sígame guiando. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.